Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día. Qué bueno estar con ustedes hoy. Una vez más, estamos en la emisión número 99. Hoy es nuestra emisión número 99. Mañana es un día especial, nuestra edición número 100. Así que estamos preparando allí para salir en un buen momento, una buena palabra, un buen tiempo mañana, nuestra edición número 100. Hoy es nuestra edición número 99. Celebramos el hecho de haberla acompañado durante estos casi 100 días. Estamos aquí para bendecirle y también para ser bendecido por ustedes. Nos bendicen cuando nos ponen allí algunas palabras de aliento para animarnos a seguir adelante. También cuando nos ponen un like, porque de esa manera podemos saludarlos. Y también agradecemos a todos aquellos que se suscriben. Le pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Bien, hoy queremos saludar a nuestros amigos. Hay una lista inmensa, estoy armando una lista, tengo 3-4 días adelantado con la lista de amigos, no quiero repetirlos. Hoy queremos saludar a Delia Mareco, ¿sí? Un abrazo para Delia Mareco que nos mira, a Liliana Galarza, a Gladys Gillian, a Ferna Lencina, a Marina Coronel, a Irma Álvarez y a Ali Fleitas. Un gran abrazo para ellos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Muy bien, hay que estar preparados, es una de las frases que más me gusta decir, porque indudablemente estamos viviendo una época que es la transición, como dije en mensajes anteriores, entre el reinado del hombre y el reinado de Dios. Ya se acerca, estamos en víspera de ese reinado que viene del Señor y tenemos que estar preparados. Hay una parábola en el libro de Mateo, capítulo 25, que habla acerca de que hay que estar preparados. Quiero leer en esta tarde con ustedes Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. ¿Por qué decimos que es una parábola? Es una parábola porque esta parábola habla de cómo es el reino de los cielos, cómo se manifiesta el asunto espiritual en este reino de los cielos, ¿no? Por eso no tenemos que tomar esto como una interpretación literal, sino que cuando es una parábola hay que tomarla como una interpretación espiritual. Y dice: 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no nos va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por lo tanto, agregó Jesús para cerrar esta parábola: manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Cuando leemos esta parábola no podemos dejar de ver que esta parábola hace hincapié
en la idea de estar preparado para la venida del Señor Jesús. Eso es indudable. Esa es la advertencia. En la boda judía había 3 etapas a saber. En aquel entonces, ¿no? En aquel entonces había esta característica. La primera etapa era la etapa del compromiso, donde los padres hacían un acuerdo formal entre ellos para casar a sus hijos. La segunda etapa era la etapa del desposorio, ¿no? La ceremonia donde se hacían los compromisos, ¿no? Los pagos que se hacían unos y otros por el casamiento que iban a llevar a cabo sus hijos, pero todavía no era el casamiento en sí, sino que era el desposorio, el momento simplemente de la entrega, ¿sí?, de esos pagos que se hacían para conciliar las partes. La tercera parte de este matrimonio, o la tercera etapa de esta boda judía, era la del matrimonio, ¿sí? Aproximadamente un año después del acuerdo formal, ¿sí?, y en el medio se hacía la ceremonia del compromiso, más o menos entre la primera etapa y la última etapa pasaba un año, cuando el esposo llegaba a la casa de la esposa y se celebraba el casamiento. Normalmente este casamiento se celebraba de manera inesperada, pero había que estar preparada. La novia sabía que se iba a casar. El novio venía inesperadamente, sin aviso, siempre se hacía de esta manera, y la novia, como estaba preparada, se celebraba la gran fiesta. Hay que rescatar, esto tiene que ver con la tradición judía de aquel entonces, hay que rescatar que el énfasis no está en esta parábola en la cantidad de mujeres, si son 5, si son 10, si es un número cabalístico, no. Tampoco el tema de la virginidad es un tema aquí que está para ser tratado. El énfasis está en estar preparadas con el aceite. Ese es el énfasis de la parábola. Por eso es que le ponen una importancia específica. Jesús le da un relato específico y un punto inicial, un punto específico al tema del aceite. Por eso hay que entender la importancia del aceite en esta parábola. Los dos grupos, tanto las mujeres insensatas como las mujeres que estaban allí esperando, ¿no?, las prudentes, como se les llama, representan indudablemente a personas que creen. Es decir, no es que las insensatas son incrédulas, sino que son personas que creen. ¿Por qué? Porque ambos grupos, ¿por qué sabemos esto, no? Porque ambos grupos saben que el esposo va a venir. Es decir, que ellos entienden que son personas que creen, son personas que saben de la palabra, son personas que entienden. Si podemos aplicar, diríamos que son creyentes que entienden que Jesús va a venir, que saben lo que dice la Biblia, pero que no están viviendo conforme a eso, ¿no? Vamos a adentrar en esto. ¿Cuál es el tema aquí? El tema central de esta parábola es que las prudentes tiran aceite extra y las insensatas no tienen aceite extra. El tema es el extra del aceite que tenía las prudentes y que las insensatas no habían juntado. Por eso es que cuando leemos dice allí que las insensatas llevaron a sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. La clave es la falta de abastecimiento, es decir, tenían un poquito pero no alcanzaba. En cambio, dice, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Las insensatas tenían sus lámparas y solamente el aceite que cabía dentro de esas lámparas, pero las prudentes tenían la lámpara encendida con aceite, pero también tenían vasijas con aceite. He ahí la diferencia y ahí el tema. Entonces, las prudentes le piden a las insensatas y le dicen, las insensatas, al revés, les piden a las prudentes cuando llega el novio, ¿no? A la medianoche, inesperadamente, como se acostumbraba, llega el novio, les avisan, está llegando el novio, salgan a recibirla, pero ¿qué pasó? He aquí el problema. El problema era que todos salieron a recibir. Por eso entendemos que todos saben, que todos creen, todos son creyentes, pero el problema es que la lámpara de las insensatas se estaba apagando y no alcanzaría ya para la boda, no alcanzaría para la fiesta. En cambio, las prudentes tenían el extra, ¿no? Ellas se habían abastecido con una vasija extra para ese momento de celebración. Ahora, el tema es que las insensatas les piden aceite a las prudentes y las prudentes dicen, no podemos darle.
¿no? La respuesta es muy concreta. Dice, denos un poco de aceite, dijeron las imprudentes, porque nuestras lámparas ya se están apagando. No, respondieron, clarito, ¿no? Y bien enfático, no respondieron esta, porque así no nos va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Ellos no querían perderse la boda, no querían perderse el encuentro con el Señor, entonces no querían estar dando. Aparte, no era que simplemente no querían darle. Ahora voy a explicar la razón por qué no le quisieron dar, por qué no compartieron. Si dentro de las normas cristianas, el compartir, el darle al necesitado, es correcto, pero como aquí se trata del aceite, que es vital, y vamos a explicar un poquito de qué se trata el aceite, ¿sí? Vamos a explicar este tema, pues de qué se trata. El aceite, obviamente, debe ser almacenado en un lugar que tiene que estar listo para la hora en que venga el Señor. El aceite tiene que estar almacenado. He aquí la vasija que tenía esta persona extra, las prudentes tenían una vasija extra, habían almacenado para tener aceite extra que las insensatas no tenían. Las insensatas habían oído, ¿sí? Esto significa que las insensatas habían oído la palabra, tenían la palabra de oído, estaban con sus lámparas encendidas, sabían, pero no habían almacenado ese aceite en donde tenían que almacenarlo. Es decir, no había aceite, solamente estaba en el oído. Lo voy a decir de esta manera, no había llegado la palabra al corazón. No habían almacenado, no habían guardado la palabra adentro, solamente la habían oído. Estaban viviendo de lo que oían, pero no la habían guardado, no la habían atesorado, no consideraron importante el almacenar ese aceite. El aceite es algo espiritual en esta parábola, no es físico. Debe estar encendido siempre, no solo de vez en cuando, sino debe estar encendido siempre. Para esto vamos a leer Levítico capítulo 24, versículo 2 al 4, y dice, manda a los israelitas que te traigan a hacerte puro de olivas prensadas o olivas machacadas, para la iluminación del santuario. Así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. Aquello de Levítico era sombra de lo que estaba viniendo. Sombra, ¿no? Aquello estaba haciendo una figura de lo que venía. Así las lámparas, dice, se mantendrán siempre encendidas. Dice, Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión, fuera de la cortina del pacto, para que ardan delante del Señor toda la noche. Escuche bien, este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Dios ya le pidió en el Antiguo Testamento, y esto era sombra, esto es sombra de lo que luego va a acontecer, dice que la lámpara debe estar encendida siempre, siempre, siempre delante del Señor y sobre todo en la noche, dice, y esto va a ser estatuto perpetuo, nunca la lámpara se puede apagar, ¿no? Ahora, ya vamos a explicar de qué se trata el aceite. Las lámparas que estaban sobre el candelabro, ese candelabro que estaba encendido de oro, dice, siempre estarán encendidas delante del Señor. Levítico capítulo 24, verso 2 al 4. Ahora, ¿qué representa entonces el aceite? ¿Qué es lo que está simbolizando el aceite? ¿Qué es lo que está aquí espiritualizando? Amigos míos, hermanos, el aceite representa a la palabra. El aceite representa a la palabra. ¿Por qué? El aceite viene del árbol. El aceite viene de un árbol, el árbol de olivo. Y ese árbol de olivo en la Biblia está representado por una persona. Y esa persona que representa al árbol de olivo es Jesús. Jesús es el testigo de Dios que trae la palabra. Por eso en Juan capítulo 15, ¿sí? Versículo 1 al 7 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Cómo es que fueron limpios estas personas? Porque dice el Señor, yo soy la vid.
Mi Padre es el que puso el árbol, yo soy el árbol. Mi Padre es el labrador, Él plantó mi vida. Yo soy el que traigo a ustedes, yo soy el que estoy dándole a ustedes el alimento. Y si Él es el que da el alimento, la vid, ¿sí?, va a dar el aceite, y el aceite representa a la palabra, ¿no? Es una cuestión muy simple. Y dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Y uno pregunta, ¿cuándo les dio palabra el Señor si Él está hablando de la vid? Es que el aceite que da la vid es representativo de la palabra. Por eso es que el Señor dice, permanezcan en mí. Si permanecen en mí, la única manera de permanecer arraigado en el Señor es por medio de la palabra, y yo permaneceré en ustedes. Por eso sigue diciendo, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Vuelve a recalcar el Señor, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas, y el aceite es lo que da el olivo, el aceite es lo que da la planta. Entonces dice el Señor, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, fíjense, separados. ¿Qué pasó con las imprudentes? Se separaron del Señor porque no tenían suficiente aceite. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí a causa de que no tenga aceite, en mí, esto lo agrego yo, es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. ¿Qué le pasó a las insensatas? No tenían el aceite. Cuando fueron a buscar y volvieron, ya las puertas se cerraron. Y cuando ellas golpearon para entrar, ¿qué le dijo el Señor? No, yo no las conozco. Ustedes debieron haber guardado la palabra todo el tiempo que yo les di, pero no lo guardaron. He aquí el tema, ¿no? Si permanecen en mí, y el Señor añade, y en mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. En otras palabras, podemos decir que el aceite que viene del árbol del olivo, que representa a la persona de Jesús, es la palabra del Señor. Lo que estas mujeres no tenían, como hoy podría ser que una persona no tenga la palabra en su corazón. Cuando venga el Señor, no va a poder decir, Señor, yo había oído. No, tenías que haberla guardado en tu corazón. Por eso es que Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tus palabras nos da luz y entendimiento al sencillo. La exposición de tu palabra nos da luz y da entendimiento al sencillo. Fíjense, la palabra te da entendimiento para que la guarde. La palabra hay que guardarla. No basta con ser oidor de la palabra, hay que guardarla, hay que atesorarla en el corazón. Ustedes recuerdan que Jesús, la insensata, se acerca a la puerta y no pudieron ingresar. No tenían lo necesario. No tenían el aceite, no tenían la palabra. Y si alguien quiere llegar al reino de Dios, si alguien quiere llegar a ser salvo sin la palabra, no se puede ser salvo sin la palabra. Por eso la fe viene por el oír, pero el oír la palabra, y esa palabra hay que guardarla. Recuerdan ustedes que Noé predicó durante muchísimos años, la gente se burló de él y no escucharon la palabra, pero no la guardaron. Pero un día, cuando la puerta se cerró y comenzó a llover y la oportunidad se acabó, la gente comenzó a golpear el arca para subir, pero ya Dios había cerrado la puerta. Es decir, se acabó la oportunidad. Querido amigo, querido hermano, no dejes pasar la oportunidad que Dios te está dando de escuchar la palabra. Consejo. Tienes que estar preparado para el día de que venga el Señor con la palabra guardada en tu corazón. Todos aquellos que tienen la palabra solamente de oída y que andan nada más de día a día, esos no van a ser raptados, no van a ser llevados por el Señor. El Señor les dirá, no los conozco. Por eso, Salmo 37, verso 31, quiero cerrar con 2 versículos. Dice, la ley de Dios está, ¿dónde? En su corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En tu corazón. Dice, por eso, si la palabra está en tu corazón, tus pies jamás resbalarán. Salmos 40, versículo 8 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Dónde tienes que llevar la palabra? En tu corazón. Atesora la palabra de Dios en tu corazón porque Él viene pronto. Es necesario que guardes la palabra de Dios en tu corazón.
No la tengas nada más allí para leerla o para escucharla. No seas un simple oidor. Tiene que ser alguien que guarda y que practica, como las mujeres que eran prudentes, que tenían su lámpara encendida, estaban practicando, pero también tenían una vasija de repuesto. Que siempre tengas palabra en tu corazón, para que cuando el Señor venga, te encuentre con la palabra guardada. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos, por Facebook y YouTube. Nosotros, Flor y Federico Núñez, agradecemos tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Toca la campanita y suscribiste en nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Mañana nos encontramos aquí, a las 6 p.m., hora de Costa Rica, en Vida para Todos.